Esto es una forma de construir memoria democrática, recordar de dónde venimos. Trabajar con la memoria de las personas es una cuestión de justicia transicional y memoria democrática. Aquí hay una historia muy importante que rescatar. La cultura no es cultura si no es grupal, si no se divulga, si no se conoce, si no se comparte. Han comenzado las excavaciones para dar a conocer no solo la memoria de nuestra ciudad, sino el patrimonio de nuestra ciudad, en un distrito que siempre hemos reivindicado como uno de los ejes culturales de la ciudad de Madrid, aquí en Entrevías, al lado de Perionceli. La idea de este proyecto surge en el año 2018, cuando un día paseando justo por esta plaza, cuando nos encontrábamos defendiendo Perionceli 10, vimos que a simple vista, flotando con el pie, aparecían unas losas hidráulicas de comienzos del siglo XX. Eso nos hizo sospechar que todavía se podían encontrar aquí los restos de aquellas viviendas bombardeadas. Nos pusimos en contacto con el arqueólogo Alfredo González Ruibal y constató que efectivamente sería un lugar interesante de excavar, puesto que en más de 80 años no había sido edificado tras la Guerra Civil. Estamos excavando unas casas que fueron bombardeadas en la Guerra Civil y después reocupadas de diversas maneras hasta los años 70, en forma de chabolas. Este es un proyecto de arqueología de la Guerra Civil. La Fundación Anastasio de Gracia, con un equipo del CSIC liderado por Alfredo González Ruibal, está excavando un solar cercano a la casa Perionceli, la famosa casa de Entrevías fotografiada por Robert Capa en la Guerra Civil, con esas marcas de metralla, esos niños fotografiados a su entrada. Y este es un solar cercano, donde hubo un edificio también dañado por los bombardeos y que se utilizó en la posguerra por los emigrantes que venían a Madrid a buscarse un futuro en aquellos años difíciles para la construcción de estos asentamientos chabolistas que se dieron en Entrevías en los años 40-50 y que permanecieron prácticamente hasta los años 70. Esto es parte de la historia de Vallecas, pero también parte de la historia obrera de Madrid. Llevo toda mi vida viviendo aquí y sí que bien es cierto, he visto una evolución, y una evolución muy rápida, que es a raíz de que se descubrieron que esas casas bajas fueron bombardeadas durante la Guerra Civil y aún siguen en pie, pues ha decidido crear un museo, que me parece muy bien, porque en estos barrios hace falta. Con esta excavación lo que se trata es de poner en conocimiento la memoria de nuestra ciudad, el patrimonio de nuestros distritos y unirlo a ese centro de interpretación de los bombardeos que tendrá lugar en Perionceli 10, justo aquí al lado. El proyecto está financiado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Financia proyectos de investigación que al mismo tiempo lo que quieren hacer es mantener viva esa memoria de la violencia política, de la dictadura, para aprender de los errores del pasado y construir una sociedad más democrática y más libre. Me parece que el proyecto que están desarrollando aquí es estupendo, está muy bien, no solo por el componente de investigación, el componente científico que puede tener, que está sacando a la luz pues, los restos de una historia triste, pero que hay que recordar, sino también porque este tipo de actividades siempre genera un interés en los alrededores, en los colegios, en los vecinos, que se acercan a ver qué está pasando, y es una manera de crear aquí pues, una especie de centro de interés, un foco cultural. Estas excavaciones son de capital importancia para el barrio de Entrevías, para el distrito de Vallecas y también para la memoria de todas y todos los españoles, porque por un lado se está poniendo sobre el tapete los bombardeos, sobre personas, sobre civiles que hubo en la Guerra Civil y que fueron las primeras agresiones que hubo en guerra contra personas civiles de manera organizada. Pero también es recuperar un espacio que ha estado baldío, ha estado en erial y que ahora, gracias a estas excavaciones, se está poniendo en valor. Lo que están haciendo aquí los arqueólogos es arañar la tierra, quitar la capa del presente y llevarnos a la transición y después a lo que es el franquismo y la dictadura. Están quitando tierra que casi podrían ir destapando como ese corte geológico de la historia de Madrid por etapas, ¿no? Como estamos en un descampado donde se ha ido acumulando basura e impunidad de una democracia que ha dejado bajo tierra realmente toda esa historia con la que no conectamos. Nos olvidamos que la ciudad de Madrid se construyó sobre todo a partir de la posguerra, que es cuando triplica su población, muchas veces muy pobre, que vino aquí sin ningún tipo de recursos y que construyeron su vida empezando de cero en condiciones extremadamente duras. La basura es lo que está cubriendo todo este solar.
y la basura nos explica lo que somos por encima de lo que decimos que somos. Queremos ver un poco todos esos momentos de ocupación para conocer la historia reciente del barrio. El interés que tiene es el poder asomarnos a diferentes estratos de la historia urbana de Madrid durante 4 décadas. En este solar se levantaba una casa de 2 pisos en la que vivían unas 70 familias. Al desenterrar este solar lo que estamos viendo es cómo vivía esa población humilde y que fueron los machacados por los bombardeos de la Guerra Civil Española. No había ningún objetivo militar. La idea de esos bombardeos era aterrorizar a la población civil. Las personas que aquí vivieron sufrieron un bombardeo, sufrieron las consecuencias de la guerra y hoy los vecinos que pasamos por aquí tenemos que conocer cómo sufrieron, cómo vivieron esos bombardeos, cómo sufrieron los niños y las niñas. Las imágenes de Robert Capa son muy significativas. Pues llegamos hasta aquí gracias de nuevo a aquella fotografía que Robert Capa tomó en Peyroncel y Diez, y es el estudio comparativo de la secuencia de la hoja de contactos que se conserva en los archivos nacionales franceses con la colección de crónicas de retaguardia, y gracias a las fotografías de José Latova pudimos identificar que el edificio que aparecía en ese pequeño negativo de Robert Capa se encontraba ubicado aquí a mi espalda, donde se está realizando actualmente la excavación arqueológica. A continuación de las fotografías que toma ante la fachada de Peyroncel y Diez aparecía otra de un edificio en el que una de las zonas estaba dañada. Tuve la suerte de ser concejal presidente cuando se identificó estos suelos y esta casa que tenemos enfrente con las fotografías de Robert Capa, y enseguida nos pusimos manos a la obra para apoyar desde todos los puntos de vista pues esta recuperación de la memoria y estos espacios. El sufrimiento de la población aquí se ha visto reflejado en las excavaciones que se están realizando en este momento, y todo parte de un punto de referencia que es Robert Capa. Es decir, que desde una fotografía se ha montado un trabajo cultural excepcional que termina con la recuperación arqueológica de los restos. Yo conocía ya este lugar por la casa que fotografió Robert Capa, y ahora he aprendido cosas nuevas que personalmente me han enriquecido, que también tienen un gran beneficio para el contorno en el que se encuentran. Es decir, es de una gran importancia cultural, y la cultura es algo grupal, no es algo individual. Me ha impresionado ver la casa que fotografió Robert Capa, que pudieran vivir ahí 14 familias en un espacio tan reducido, una infravivienda, con unas humedades y unas condiciones verdaderamente pésimas para una vida digna. Un hecho relevante es precisamente el interés que despertó en muchas de las personas que habitaron Peyroncel y Diez la oportunidad, gracias a la Fundación y al trabajo de toda la plataforma, de vincularse y de luchar porque su vida cobrase dignidad, siendo trasladados a unas casas dignas, y por otro lado el empeño en poder utilizar este espacio como un lugar museístico que no solo a nosotros nos interesa, sino sobre todo y también a las personas que habitaron Peyroncel y Diez. Yo soy el director de la intervención arqueológica, soy un arqueólogo especializado en el pasado contemporáneo, es decir, en la arqueología del siglo XX y XXI, y tengo conmigo un equipo de arqueólogos e historiadores que tienen también mucha experiencia en el estudio arqueológico de la Guerra Civil y del franquismo. Desde un punto de vista arqueológico, esta excavación es muy interesante porque nos permite conocer la vida cotidiana de las personas de este barrio a lo largo del último siglo, no solo a través de los testimonios y de la documentación, sino también de la propia cultura material, las casas, los objetos y las cerámicas que utilizaban. Hemos descubierto que se conservan bien los restos de las casas de antes de la guerra, que fueron bombardeadas en el año 36. Hemos llegado a niveles arqueológicos muy rápido, entre 5 y 15 centímetros estamos ya en niveles de los derrumbes de la casa, niveles de suelo. Al principio había solo 2 habitaciones y a medida que hemos seguido avanzando estamos viendo más habitáculos alrededor de esas 2. En lugar de las casas bombardeadas hemos encontrado las chabolas que se construyeron sobre sus ruinas. Esos aspectos de pobreza que nos podíamos imaginar, el tamaño muy reducido de las chabolas,
tenían 10, 15, 20 metros cuadrados, en ellos vivían familias numerosas muy hacinadas. Esas chabolas se empezaron a construir a mediados de los años 50. Desde los años 40 ya la gente empezó a entrar en esas casas provenientes de la migración interior en el país debido a la pobreza y el mal estado que había en muchas de las regiones del país. Después de la guerra civil, durante la posguerra, había mucha hambre, había mucha pobreza y había mucha necesidad, entonces la gente tuvo que emigrar. Las chabolas están muy bien conservadas, entonces hemos podido entender mejor cómo estaban construidas, con muros de escombro, pavimentos que reaprovechan baldosas de edificios bombardeados en la guerra civil. Esos restos de muros serían de las casas bombardeadas en el año 36. Aprovecharon una parte, habría muros que estaban derruidos completamente o casi completamente. Entonces tienen que levantar muros nuevos. En algunos casos roban ladrillo hueco, pero en otros casos directamente hacen los muros con escombro. Y nos han contado que iban a Mercamadrid, cogían cajas de pescado y las utilizaban para hacer encofrados, es decir, una pared por un lado, otra pared por otro, las elevaban y rellenaban todo el interior con esa masa de escombros, barro, cal. Estas casas se hacían en una noche, al menos poner 4 postes y una cubrición, aunque fuera un plástico, porque en el momento que había un tejado, la policía no los podía echar. Empezaban a construirlas por la noche, hacían las 4 paredes y venían la policía, los municipales, y algunos pues ponían la mano, yo no te digo de todos, pero algunos ponían la mano y los dejaban, se hacían los sordos. Entraban por la noche a un solar, donde fuera, conseguían levantar unas paredes con cartones, lo que fuera, se le ponía un tejado y a partir de ahí ya podían ir construyendo su casa. En un momento dado, en los años 75, cuando estas chabolas se abandonan y realojan a la gente en casas del barrio, el hecho de derrumbar las casas, mucha gente dejó un montón de cosas. Eso nos ha permitido encontrar la cultura material, los objetos cotidianos que tenían las personas cuando vivían aquí en 1975. Los restos arqueológicos incluyen, por ejemplo, basura de distintos tipos, juguetes de niños, algunas cuestiones de ropaje, también plásticos, incluso discos. Discos de vinilo, de flamenco, que nos hablan de los gustos de las personas que vivían aquí, que procedían en buena medida de Andalucía. Es la época del boom demográfico, eran familias numerosas con 4, 5, 6 niños y eso es lo que se ve muy bien en los restos que nosotros encontramos. Sobre todo lo que tenemos son muchísimos juguetes. Tenemos cochecitos, tenemos un muñequito, tenemos un yo-yo, nos ha salido también una muñeca de goma, nos ha salido un dado, un reloj, pelotas de tenis, pelotas de goma de estas que botan mucho, nos han salido varias también. Tenemos un tintero. Tenemos un bolígrafo y tenemos un lapicero. Nos está hablando de la entrada de la educación formal dentro de ambientes que en principio eran marginales, pero que en un momento dado se van extendiendo a toda la sociedad. También aparecen muchos objetos de consumo que nos hablan del mayor poder adquisitivo que tienen estos habitantes de las chabolas en los años 70. Ropa, adornos, colonias, objetos de cosmética y cuidado personal. Empieza a haber un interés por el cuidado del cuerpo. A pesar de que era gente pobre y sin muchos recursos, fijaos que utilizaban bronceador. La cuestión es que en este momento es cuando empieza toda la cultura de ir a la playa en España. Hasta ese momento esa cultura no existía. Este zapato de plataforma nos está hablando de la entrada de la cultura popular, de la cultura pop, ¿no? En los años 60, en los años 70, en España, que deja de ser un país campesino y que se empieza a utilizar estándares culturales que tienen que ver con el resto del mundo. Entre los restos que hemos encontrado están las traseras de los edificios construidos en los años 20 y junto a las traseras encontramos un vertedero con un montón de restos que quedaron allí abandonados en los años 20-30, incluidos pues, cerámica, objetos de vidrio, herramientas, restos de comida, chirlas. El haber vivido aquí y el reconocer esta zona y el haber tenido objetos como esos en las manos significa mucho para cada uno de nosotros. De ahí que sea importante la implicación del vecindario y del barrio. Es como descubrir la memoria de personas que han vivido esto, que todavía muchas de ellas afortunadamente viven, y si no las recuperamos, como que esa memoria se va a perder en el tiempo. Es recuperar el pasado, pero también para entender el momento, el presente que estamos viviendo, ¿no? En realidad es un escalonamiento de esa historia de la casa Peyroncelli ampliada a este solar contiguo que tiene también su propia historia, que está documentada fotográficamente
y que tiene también su devenir, la experiencia de los que habitaron aquí, que están viniendo a la excavación para decir: esa fue mi chabola, ahí vivió mi familia, lo cual resulta también hasta un punto conmovedor, ¿no? Pasaban las balas por encima de nosotros estábamos por aquí cogiendo espigas de las que se caían. Y venían las avionetas, nos tiraban pan. Mis padres: no hijo, no ir a cogerlo, que después de eso tiran bombas. Trabajar al final con un equipo de arqueología sobre la memoria y el pasado de un barrio, para un antropólogo significa muchísimo, porque estás literalmente disparando los recuerdos de la memoria del barrio. Se te acerca la gente, te empieza a contar cómo era la represión, cómo se vivía la pobreza, y al final, quieras que no, lo relacionas luego con los objetos que van saliendo y vas comprobando todos esos testimonios, si son ciertos, si no. He estado viviendo desde mi infancia hasta los 18 años, que pudimos comprar un piso aquí en la misma calle. Ahí vimos la vida, la gloria y el bienestar, porque aquí esto era catastrófico. 6 personas metidos en 10-12 metros cuadrados. Cuando llovía nos sentábamos todos en la cama, lloviendo, con un paraguas en la cama, con unos barreños que poníamos por los chorros que caían. Los vecinos sobre todo nos cuentan cómo vivían en las chabolas. Al final es gente que tiene 2 testimonios muy claros, una parte que se acuerda sobre todo de su infancia, de cómo vivían, de la ilusión que les hacía quedarse hasta las 3 de la mañana al fresco, corriendo por allí, y luego está la parte en la que te cuentan muchos vecinos también el hambre que se ha pasado aquí, que cocinaban con placas de hierro. Las necesidades, pues como se hacía antiguamente, un orinal, una lata, en el campo, como se podía. Yo vivía en una casita muy baja en la que teníamos un pozo negro para hacer nuestras cosas. Era una privilegiada porque muchos los tiraban a la reguera, había mucho barro, pasábamos mucho frío. Venían los falangistas con sus camisas y sus flechas, y a la gente trabajadores que estaban allí merendando los pegaban cada paliza, pero así sin ton ni son. Eso sí que tengo el recuerdo, lo he vivido, tenía 10 años. Estas excavaciones pues te traen a la mente cómo vivías la infancia, cómo gozabas con la familia, cómo te trataban a los niños, que no había nada más que cariño y mucha pasión, mucha amistad, pero que las necesidades eran caóticas. Y a mi madre un día llegaron los falangistas y se las llevaron detenida, y las llevaron a un calabozo y la dieron aceite ricino. Al final es gente que se ha reconstruido su vida en paredes hechas con trapos, con cristales, sobre las ruinas de lo que había. No es fácil ni una razón para el orgullo el decir que uno ha vivido en unas chabolas. Sin embargo, cuando éstas se convierten en objeto de interés para muchos más allá de los que las han habitado, me parece que también ayuda a la dignificación y a poner en valor la vida de quien allí ha habitado. Lo que aquí se está contando es su historia, una historia que no es la de los grandes palacios, pero que es la historia al final de todos los ciudadanos de esta ciudad. Sigo muy de cerca desde hace muchos años todo el trabajo de la Fundación. Practican esa memoria que tanto necesitamos, que tiene que ser intergeneracional. Desde el momento en que no cumple con todos los puentes generacionales, hay una ruptura ahí y los jóvenes dejan de poder heredar precisamente todo eso que nos precede para tomar conciencia, ¿no?, de este presente. Tengo 5 nietos y me gustaría que supiesen dónde yo me he criado, dónde se han criado sus padres. Nos parece que es muy importante recordar aquel pasado, aquella historia, lo que aquí se vivió con el hoy que estamos viviendo. Aquí vivieron personas en chabolas que fueron acogidas por sus vecinos que también habían venido de otras zonas de España. Para nosotros es fundamental el poner en valor esa acogida. Las personas que hoy también vienen a nuestra ciudad, que vienen de fuera, queremos que sean acogidas. Una de las cosas que está demostrando este proyecto de memoria es que también sirve para hacer barrio y sobre todo para dignificar un espacio tan degradado como es este, que está completamente olvidado por el municipio de Madrid. Con esto lo que estamos haciendo es darle un sentido, un uso a un espacio que es del ayuntamiento y que en vez de ser utilizado como basurero o aparcamiento, se ha utilizado para conocer la memoria de nuestra ciudad y el patrimonio de nuestros distritos. La arqueología contemporánea es una arqueología que no ha sido normalmente considerada
porque todo estaba en los libros, pero la arqueología puede ser verdaderamente activista, rescatando esas memorias que no están contadas y que han sido invisibilizadas por el olvido o a veces porque han querido robar ciertas partes de la historia. Este espacio se tiene que convertir en un lugar que sea un lugar de memoria y un lugar de atracción, de cultura y de personas que vienen a conocer y a saber lo que ha pasado en este lugar durante décadas en España. Por eso es una competencia municipal, pero nosotros vamos a trabajar y vamos a presionar al Ayuntamiento de Madrid desde el Gobierno para que este lugar se convierta en eso, no se entierre todo el trabajo y todas las excavaciones que se han hecho. Nosotros desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, desde el Ministerio, desde luego vamos a apoyar que esto se convierta en un lugar de memoria y en un lugar de recuerdo de esa memoria obrera, colectiva, que Entrevías necesita. Lo que hemos conseguido es que este barrio sea reconocido por algo cultural y no por algo malo que siempre estaba en los medios de comunicación. Este barrio se merece tener una oportunidad con un desarrollo social. Yo creo que ha sido, digamos, la cara de un Entrevías que tenemos que superar para construir un Entrevías nuevo. El barrio es mi vida. De hecho, no solamente es mi barrio, sino que es el de mis hijos. La verdad es que esta excavación ha sido una de las más bonitas que he hecho en mi vida, no solo por la parte arqueológica, que es muy emocionante, sino por todo el apoyo que hemos tenido de los vecinos de Entrevías. Realmente ha sido un proyecto maravilloso desde el punto de vista de la arqueología comunitaria, de trabajar con esta comunidad. Me siento impresionado, ¿no?, por lo que se está haciendo, por el poner en marcha la excavación, descubrir parte de nuestro pasado reciente. Y por otro lado me siento también con la motivación de que hay que pensar no solamente en la historia pasada de Entrevías, sino en el futuro. Todavía tenemos muchas excavaciones que hacer en otras zonas del barrio para mejorarlo. Me parece muy importante que los lugares como este se estabilicen y sean permanentes, sean focos culturales que irradien cultura permanentemente. Para mí las excavaciones han sido la oportunidad de poner en valor en un barrio muy estigmatizado por el empobrecimiento, pues el hecho de que hay una realidad cultural muy interesante y sobre todo la oportunidad también de en esas zanjas que se han abierto, que también se haya abierto gran historia de muchos vecinos y vecinas. Esto nos dará vida al barrio, que se enteren cómo hemos vivido, cómo hemos estado y todo lo que hemos pasado. Que a pesar de eso yo estoy súper orgullosa de mi barrio, Entrevías. También es importante que estos proyectos, como en este caso, los abrace la sociedad, ¿no?, los abrace las comunidades, y creo que en este caso se ha conseguido. Si no hay un proyecto que le dé continuidad, es obligatorio tapar los restos que se han encontrado en este proceso. Y yo, sinceramente, creo que esto tendría que estar abierto, tendría que estar de vuelta al barrio, y hace falta un proyecto que le dé vida y que pueda permanecer abierto por obras. Estoy de acuerdo en que financien para la memoria histórica y que el barrio no se apague. Gracias a la Fundación Anastasio de Gracia, gracias al Instituto del CSIC, gracias a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, gracias a todos los que estéis haciendo posible esto. Hay un trabajo maravilloso que hacen y es no renunciar a la belleza y al arte. Quiero decir, la cultura, en este caso, es un dispositivo que ha disparado la potencia de la memoria. Todo parte a lo mejor de una fotografía, pero desde ahí hemos visto cómo la memoria se multiplica. Con todo mi apoyo diría que esto continúe, ¿no?, que siga y que no pare, a ser posible que no pare. Es importante de que todos sigamos empujando para que esto algún día sea realidad. Yo creo que esto es una forma también de recordar a toda esa gente que ha quedado olvidada, que ha quedado marginada en el discurso histórico, pero sin la cual no podríamos entender en el mundo en el que vivimos ahora. El barrio no hace a las personas se hacen al barrio. Tanto que hemos tenido que renunciar a un lugar en la historia, sobre todo también la clase trabajadora, que a través de esto se demuestre que nos quitaron el pan, pero que también queremos las rosas y la belleza.